tal, estimados televidentes, amigos radioescuchas de 1510 AM, nuestras estaciones regionales, Opus 102 en FM, es decir, el sistema de radio y nuestra televisora, enlazados para llevarles a ustedes este programa Crónicas de ayer y hoy. Unos momentos antes de que celebremos la Navidad, como se viene haciendo desde hace siglos. Una tradición que se renueva, que se refresca, que se reinventa, como deben ser las tradiciones para que se mantengan. De eso hablaremos, entre otras cosas, pero antes de entrar en materia, simplemente le invito a que se comunique con nosotros por las vías que usted ya conoce, que son las tradicionales de los teléfonos, las redes sociales, que ahorita estamos en ellas porque sí, porque conviene, porque nos pone al día y al momento, al instante prácticamente. Y ya antes de entrar en materia, voy a saludar a quienes enriquecen este programa y que me acompañan, lamentando, por supuesto, la ausencia del maestro Héctor Jaime Treviño, que por razones inherentes a su profesión le resulta imposible estar con nosotros, pero por supuesto que por nuestro conducto les envía un afectuoso saludo y nosotros trataremos en lo posible de suplir tan lamentable ausencia. Confío en que mis compañeros, que se la saben de todas, harán lo propio. Juan José Silva, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Qué gusto igualmente aquí ya en plena época navideña, con todo lo que implica. Y pues mi querido Leonardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y ya te escuché ahorita en la mañana en Dominio Digital también ahí. Oye, pues tú ya está, al rato me imagino que tienes por ahí otro programa en algún otro. No, pues ya nos han. Bueno. Buenas tardes, primero que nada. Ya nos han por ahí llamado ahí para alguna otra cosa. Ya veremos el otro año que sale. Pero ahorita por lo pronto estamos aquí centradísimos en Crónicas de ayer y hoy, platicando sobre temas de Navidad. Y bueno, de pasada, ¿no? Ahí mandarle un saludo a Clarita Villarreal, que estoy con ella en las mañanas allá en Dominio, efectivamente. Un saludo afectuoso y pues agradecerle, ¿no? El apoyo también que nos dan. Además te recuerdo que si te sale por ahí algo más, la carta de propiedad le corresponde a TV. No, yo 28, entonces, con la camiseta bien puesta, con el chalequito morado bien puesto. Sí, entonces el que se quiera entender contigo, se tendrán que entender con nosotros. Le voy a pasar su teléfono a los que quieran ficharme. Muy bien, y entremos pues rápidamente en el mundo de nuestras efemérides para entrar ya en el ámbito de lo que es los recuerdos y remembranzas históricas. Un 22 de diciembre, pero de 1815, en San Cristóbal, Ecatepec, Estado de México, muere fusilado el generalísimo José María Morelos y Pavón, caudillo de la independencia y siervo de la nación, así se le conoció de veras. La bandera a media asta como corresponde. Comentarios, compañeros. Un héroe mexicano que muchos indican, muchos historiadores y muchos críticos de la historia lo catapultan como el verdadero, ¿no? El verdadero padre de la independencia de México, o en aquel entonces de la Nueva España, ya que es el primero que propone un proyecto basado en una constitución, o lo que él llamó los sentimientos de la nación. Sí, entonces este proyecto Constitución de Apatzingán sirve como base para poder establecer los antecedentes, ¿no? De la independencia de México. Unos dicen que Hidalgo, la historia oficial, lo ha entronizado como el padre de la patria. Otros dicen que Agustín de Iturbide. Pero otros tantos por ahí manejan se me fue. Pavón es el verdadero padre, ¿no? Él tenía una visión completa él era un estadista, él tenía una visión de lo que debería ser el Estado mexicano. De hecho, hay una frase que me fascina, se le atribuye a Napoleón Bonaparte, que en esos momentos estaba en su gloria, toda la Europa, casi la mayor parte de Europa occidental estaba bajo el dominio de Francia, y hay una frase que dice: si tuviese 15 Morelos, conquistaría el mundo. Es apócrifa, no hay fuentes históricas. Dicen que 5, otros que 3. Otros dicen que 15 o 10, no hay. El caso es que era tal su fama, la fama en esa época, un periódico tardaba del puerto de Veracruz a Cádiz 30 días. Pero estamos hablando que la fama de gran guerrero, la fama de patriota, ¿por qué no decirlo de estadista, como lo menciona Leonardo, que tenía una visión completa de lo que debería ser el futuro Estado mexicano, llegó hasta Europa y más allá? Ahora, al margen de que no exista la documentación fidedigna, que esto para ustedes históricos es fundamental, pero ya lo aclaran,
Son de esas frases, lo decía muy bien García Márquez y muchos otros, el mito está por encima de la historia, Así es por encima de la realidad. y Entonces, hay que tomar en cuenta que si esta queda a nivel de mito, y si no lo dijo, pudo haberlo dicho. Y a lo que voy, fueron contemporáneos, sí supo Napoleón, porque recordemos que Napoleón invade España en este tiempo, que es la coyuntura que aprovechan los criollos para poder rebelarse, ¿no? Entonces, de que supo Napoleón la existencia de Morelos, claro, y sus hazañas, eso es innegable, eso no necesitamos documentos, esos son contemporáneos. Entonces, pues le da certeza a esta posible frase, ¿no? De 3, 5, 15, pero... Y fue tal la amenaza militar al Imperio Español que el mejor militar realista, don Félix María de Calleja, el brigadier don Félix María Calleja del rey Bruder y Espinosa de los Monteros, él encabezó personalmente los ejércitos que combatieron, que acosaron y que finalmente fue mediante una traición. Siempre ha sido así, los grandes guerreros han caído por traiciones. Y también hay una parte de él, sobre todo los últimos meses, los meses del otoño de 1815, fue un terrible martirio, tanto en su cuerpo como en su espíritu. Acuérdate el sonado proceso que le hizo la Inquisición para quitarle sus arreos religiosos, pero también hay evidencia de que en lo personal fue torturado. Que luego tuvo un hijo, ¿no? Hay por ahí algunas versiones. El famoso Juan Nepomuceno Almonte. Así es, don Juan Nepomuceno Almonte, que fue uno de los notables que van 40 años después van a Francia, a la Francia ocupada el trono ocupado por el sobrino nieto de Napoleón III, y le ofrecen el trono de México a aquel malhadado y desgraciado emperador, el archiduque Maximiliano de Austria. Bueno, ni tan desgraciado, porque ya lo vamos a ver más adelante. Muchos de las propuestas que hizo fueron para mejorar. Fueron muy avanzadas. El registro civil. Ahí no hay que olvidar, cosas, ¿no? Volviendo a Morelos, que fue el primer diputado por Nuevo León. Que por cierto, si quieres comentar algo, está interesante esa historia. Nunca vino a Nuevo León, nunca vino al nuevo Reino de León, pero se postula como candidato, como diputado, ¿no? al control del nuevo Reino de León. Esa tesis la investigó muy a fondo el maestro Oscar Tamés, al cual le mandamos un saludo. Él nos platica que bueno, se había dicho que Fray Servando Teresa de Mier, no, es Morelos en este congreso de Apatzingán. De hecho, en el archivo histórico de Nuevo León menciona, hay una constancia, sí, donde se le da el nombramiento de primer diputado del nuevo Reino de León. Así es. Me gustaría añadir también que a este hijo añadirle otros hijos, lo diría de manera muy metafórica, pero creo que muy valiosa, y son los sentimientos de la nación, ese texto donde que también es bellísimo. Eso quería decir, donde se consagra también como estadista, como pensador, como gran pensador. Yo recuerdo que me enfrenté por primera vez a los sentimientos de la nación como texto en Janitzio. Todo parte del texto está en la parte interior del monumento para ascender ahí. Y de veras que aparte de lo imponente del tiempo, me tocó en un momento así sentimental, medio pesado, y la verdad que el sentimiento de la nación me conmovió. Es conmovedor. Es un catecismo de la vida política. A 201 años, esto ya es estremecedor. Hay que leerlo, es recomendable. Temáticas como los derechos humanos. Es increíble. La prohibición de la esclavitud. De los esclavos, ahí, bueno, la religión católica como única. Él llamaba la libertad de la América septentrional. Así lo manejaba él, ¿no? Entonces, el documento es interesante, fascinante. Es extraordinario, hay que leerlo. Sí, los invitamos, los padres, leérselo a los hijos, los maestros, a los niños, claro que sí, de veras. Es un texto legible, extraordinario, patriótico, en el sentido más profundo del término, no patriotero, sino patriótico. De amor. Eso es. Y ahorita voy a hacer otra comparación con otro catecismo, pero esto será cuando hable después de otro personaje, pero ya lo diremos por lo pronto. Si les parece, recordemos también que en 29 de diciembre de 1859, en Cuatro Ciénegas, Coahuila, don Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista Mexicano y presidente de la República Mexicana de 1917 a 1920, lo estamos recordando ahora, y la bandera también, bueno, aquí en este caso a toda asta. El varón de Cuatro Ciénegas, él es el prototipo del hombre del noreste.
descendiente de una familia de vieja raigambre norestense. Su padre, don Jesús Carranza de Neira, prominente liberal, amigo y sostenedor del régimen de Benito Juárez cuando estuvo aquí en los desiertos del noreste, pero también amigo y, por qué no decirlo, compadre de uno de nuestros grandes gobernadores, don Santiago Vidaurri Valdés y Borrego. Como todo hijo de las grandes familias, recibió una esmerada educación, sobre todo en base a ese liberalismo. Pero acuérdate que aquí en el noreste no somos antirreligiosos, pero la religión no es tan profundamente arraigada como en el centro sur. Entonces, don Venustiano Carranza es un producto del siglo XIX, pero con una visión de estadista del siglo XX. Porque a él le tocó, después del sonado golpe de Estado contra la administración de don Francisco I. Madero en aquel febrero del 13, a él le tocó encabezar a ese México que enarboló la bandera de la libertad, la bandera contra la imposición de don Victoriano Huerta. Ahí también destacar, llegó un momento en el que se aferró al poder, como todo ser humano, ¿no? Pues virtudes, defectos. Llega un momento en el que se aferra al poder. En el tiempo de la convención de Aguascalientes, a la salida de Huerta, esa convención, el objetivo era designar un presidente. Por ahí va Villa, por ahí va Zapata, por ahí anda Antonio Villarreal también, exgobernador de Nuevo León, causante de la catástrofe del derrumbe de San Francisco, ¿no? Y no se logran poner de acuerdo, ¿no? Resulta finalmente Eulalio Gutiérrez como presidente también. Y pues Venustiano hace el caprichito, ¿no? Y se va a Veracruz, donde pone su gobierno alterno, y desde allá está tirando hasta que logra pues imponerse en el poder, ¿no? Ahí con medidas medio populistas, ya lo vemos desde este tiempo. Pues ¿qué propone la ley agraria? Bueno, las leyes obreras de enero de 1916, regulación laboral, que permite y esas leyes, que eran muy avanzadas, se gana la masa obrera, y eso determina la formación de los famosos batallones rojos, que fueron decisivos para el contingente que encabezó don Álvaro Obregón ahí en el Bajío, y fueron decisivos esos batallones rojos junto con los mineros, los hacendados del ejército constitucionalista, y se dan las tremendas batallas ahí en el Bajío. La batalla de Santana del Cobre, donde pierde el brazo Álvaro Obregón por la artillería de don Felipe Ángeles, la batalla de ¿cómo se llama esta ciudad que está a un lado de León? De Celaya, la primera y la segunda batalla. Álvaro Obregón. Así el brazo, es, ¿no? Entonces gana su proyecto militar apoyado por Álvaro Obregón, y gana su proyecto político. Y para la primavera de 1920, como bien apuntas tú, ese aferramiento al poder determina que Álvaro Obregón pensaba que él era el elegido, Plutarco pensaba que él era el elegido, Pablo González también, pero resultó que era un embajador de México en Washington. ¿Recuerdas el nombre? Le decían Flor de Té porque era el mote, porque había una cancioncita muy conocida en la Ciudad de México, y la cancioncita decía: nadie sabe de dónde viene, ni a dónde va, ni cómo se llama. Y ese era el nombre del candidato, que no recuerdo el nombre. Muy bien, vamos a tomarnos un pequeño respiro. Ya recordamos a dos de nuestros pilares de nuestra historia. Nos tomamos un respiro, ustedes y nosotros, estimados televidentes. Bien, estimados televidentes, continuamos en su programa Crónicas de Ayer y Hoy. Les recordamos nuestros teléfonos, nuestras redes sociales, para que se comuniquen con nosotros en este momento y mantengamos este diálogo completo, lo redondeemos con la participación de ustedes. Quiero también anticiparles que, a propósito de los personajes que ahorita tratamos, como es Morelos y Venustiano Carranza, la próxima semana los tendremos de alguna manera recreados de manera más próxima, por así decirlo, porque vamos a transmitir nuestro programa desde el Museo de Historia Mexicana, para asomarnos también a este espacio que es fundamental en nuestra historia y que completa el grupo museístico de nuestro estado
con el Museo del Estado, que está en el mismo palacio, con el Museo del Noreste, diría yo todavía un poco más allá con el Museo Metropolitano, y todavía más hacia el Cerro del Obispado con el Museo Regional del Obispado, y así cubrimos prácticamente toda nuestra historia regional. Y ahí está el Museo de Historia Mexicana y desde ahí estaremos con ustedes. Vamos a entrar al ámbito de algunos recuerdos o efemérides locales. El 19 de diciembre de 1898, la ciudad de Monterrey se vistió de gala para recibir al presidente de la República, al general Porfirio Díaz Mori. Interesante la visita porque es la primera y la única que hizo. Como presidente. Como presidente, ya había venido él al bautizo. En enero de 1883 vino el bautizo del primogénito del general Jerónimo Treviño, Ort, que fue en el Sagrario de Catedral, enero de 1800, pero vino como ciudadano privado. Como militar tal vez, simplemente, pero como presidente es la primera vez y hay todo un itinerario ahí en el Archivo Histórico de Monterrey de su visita y en un libro también, ahorita lo platicamos. De don José P. Saldaña, los invitamos a adquirirlo, hay una edición de 1990, me imagino que en las librerías de viejo, pero es apoteósica esa visita. Todavía en 1946, en el marco del 350 aniversario de la Fundación de Monterrey, todavía se recordaba. Y es en ese año cuando don José P. Saldaña lanza la primera edición donde recrea lo que menciona Leonardo, esos 5 días con sus 5 noches. Pero menciona cómo llegó el tren presidencial a la vieja estación del Golfo. Llega al tren Olivo y una multitud grande de gente se aglomera ahí para recibir, al todavía tal vez bien querido Porfirio Díaz, ¿no? Que como insisto y siempre lo he dicho, al menos a Monterrey no le perjudicó o le benefició. Al contrario. Le benefició demasiado el porfiriato, ¿no? Entonces, gracias al porfiriato tenemos cervecería, gracias al porfiriato tenemos fundidora, por ahí la vidriera. Entonces, pues acá en Monterrey a lo mejor no era tan mal visto, ¿sí? Entonces, llega y se empiezan los festivales, el Teatro Juárez, que es el que estaba ahí en Escobedo, que por eso se llama la calle del teatro antiguamente, así ¿no? Es. Escobedo y que Padre Mier. No, Escobedo Padre Mier y Matamoros. Ajá. A esa altura. Luego, pues baila en el casino, visita La Fama, Hilados La Fama, allá en Santa Catarina. Hilados y Tejidos La Fama. Y el molino. Va a los Molinos Jesús María la fría mañana del 22 de diciembre. Y el 23 se va en un ferrocarrilito que corría desde Peñoles, donde actualmente está la parte sur de Cintermex, corría por todo lo que es a la actual Avenida Revolución, y era un ferrocarril de vía estrecha que había sido mandado a construir por el coronel Joseph Andrew Robertson y llegaba hasta el Cerro del Diente, que cuando vamos a ese pueblo bellísimo que es Santiago, a mano derecha, volteen y ahí al pie de las estribaciones de la Sierra Madre van a ver un hermoso cerro en forma de colmillo. Ahí las crónicas dicen que le hicieron un banquete al aire libre. Por supuesto fue regado con vino tinto, fue regado con cerveza de la cervecería Cuauhtémoc, que por cierto dicen que le gustó mucho al general. Pero mencionando lo que dices tú, Leo, en el teatro Juárez tiene lugar aquella apoteósica frase que dio lugar a muchos chismes políticos, tanto en los diarios de Monterrey como de Guadalajara, Ciudad de México, donde el presidente Díaz, el general Bernardo Reyes, en su calidad de gobernador, le da la bienvenida y pues menciona que las fuerzas vivas lo están apoyando y que le dan la apoteósica bienvenida. Y don Porfirio Díaz, en retribución de esas palabras, le dice: señor general Bernardo Reyes, así es como se gobierna, así es como se responde al soberano mandato que el pueblo le ha dado. Entonces, esas frases inmensas dieron lugar a una serie de... ¿En ese contexto? Exactamente. Dieron lugar a una serie de cotilleos de que él era el próximo ungido. Entonces, inclusive, podemos decir que ese momento nace el partido antireeleccionista. ¿Te acuerdas que empezó con un movimiento reyista, y ese movimiento reyista se convirtió en el movimiento a favor de Madero? Y eso llevó a la revolución. Entonces hay que ver en el contexto histórico que esa fría noche del 23 de diciembre de 1898, ahí comenzó el fin de esa etapa histórica que fue el porfiriato. Y ahí ya vio con buenos ojos, o dio a entender, claro, ¿no? Que antes de ir al diente llegó a la ladrillera. Estuvo ahí conviviendo. Él vino a observar, fue a la penitenciaría también, al Hospital González. Así es, eso fue en la tarde del 23. Fue también al Palacio de Gobierno, al Palacio de Cantera.
También estuvo ahí en las oficinas. Y en la hermosa residencia que Bernardo Reyes tenía. Aquí en Hidalgo. En Hidalgo, entre la calle del Hospital Cuauhtémoc y la calle de los Arquitos Garibaldi. Por cierto, si pasan un día nuestro público por ahí, lo único que van a ver es... Una de tacos, ¿no? No, es una fachada. Es la fachada, y en esa fachada ahí dicen que ahí... en ese balcón estuvo el presidente. Por ahí estaba la foto. Por ahí estábamos sí, viendo ahorita la foto. Esa sí. Casa que las crónicas contaban que llegaba hasta el río, de fondo. Sí. De hecho, todavía, ¿te acuerdas que anduvimos caminando por ahí y vimos parte de los muros, de los cuartones de sillares por la parte de Ocampo? Esa casa terminó vendiéndosela a Bernardo Reyes a don Evaristo Madero. Y es en esa casa donde arrestan en junio del 10 a don Panchito, pero bueno, esa es otra historia. Y es otro boleto, ¿no? Pero sí, insisto, esa frase fue muy determinante para Reyes, lo animó, ¿no? Como que a continuar con el proyecto. Y por ahí termina, señores, por la creciente prosperidad de Nuevo León y por la honra muy merecida que ella derrama sobre sus autores. Esa es la frase de cierre, ¿no? de Porfirio Díaz aquí en Monterrey. Nos sirve, justamente nos establece un buen puente hablando de don Bernardo Reyes para hablar de alguien más. Así es. Relacionado con el reyismo. Y de hecho Bernardo Reyes era su virrey o era la mano derecha en el noreste. Sin los dos Monterrey, bueno, aparte del entusiasmo o aparte de la iniciativa propia de los regiomontanos, hombres y mujeres para trabajar, fue determinante el apoyo político, el apoyo económico, militar. Eran dos hombres fuertes en el gobierno de Díaz, Reyes en lo militar y Limantura en lo económico. José Ives Limantura. Él era el que movía él fue los el hilos que económicos. Recompuso la economía mexicana después y el valor del peso. Casi, que era 1-1, la paridad con el dólar. 2-1. 2-1, luego 1-1 y vino la debacle, ¿no? Así es. Y aquí aclaramos entonces que estamos insinuando lo que ya ahora lo decimos abiertamente. El 27 de diciembre de 1959 muere en la Ciudad de México el abogado, diplomático e ilustre escritor Alfonso Reyes Ochoa, autor entre otras de las obras Visión de Anáhuac, La X en la frente y Simpatías y diferencias. Y yo añadiría también aquí, porque me acordé de los sentimientos de la nación y pensé en otra suerte de catecismo, que es la cartilla moral de don Alfonso Reyes, que también sería otro catecismo que deberíamos muchas generaciones yo en la prepa la leí. Yo en la primaria. Bueno. Pero este regiomontano universal, que por azares del destino, por azares políticos, tuvo que exiliarse. En 1914, a la muerte de su padre, 14. No, él se fue desde el 12. Se fue en el 13, tiene razón, porque Victoriano Huerta le ofreció el cargo de consejero de la legación mexicana en Madrid. Pero ese alejamiento de ese México violento, de ese México a veces duro, pero ese exilio, acuérdate que muchas de las grandes obras de la humanidad han sido en el exilio. Entonces ese exilio fue determinante para la producción literaria poética de don Alfonso Reyes. Y ahí dio el pie, entre otros, al Monterrey de las montañas, tú que estás a par del el río, sol de Monterrey, no y aquella conmovedora oración a la muerte de su padre, que es la oración del 9 de febrero, que también es conmovedora, y al final dice, así murió el último romántico, refiriéndose a la vida y obra de su padre. Otro de sus poemas a la cultura tarahumara, también conmovedor, extraordinario. Y bueno, de niño a mí me seguía el sol. Pura resolana, Monterrey, pura resolana. Sí, también no hay que olvidar la labor intelectual que él hizo al regreso de su larga carrera diplomática. Funda el Colegio de México para darle albergue, o para darle trabajo, a explotar la capacidad de toda esa intelectualidad española que vino huyendo de la guerra civil. Por ahí también está el Ateneo de la Juventud, donde con Vasconcelos, Antonio Caso se unen, ¿no? Y de hecho era un círculo reyista. Hay que apuntar que muchos de esos intelectuales, estamos hablando de la Ciudad de México en la primera década, entre 1903 y 1909, pero muchos de ellos eran reyistas, veían con buenos ojos que Bernardo Reyes hubiese sido presidente. Tenían esa esperanza, ¿no? Así es. Bueno, también hay que decir que fue el prosista elogiado, así como Napoleón elogia. Y era un helenista, sí, tal vez el mejor helenista. A propósito de eso, que así como de pronto Napoleón elogia a José María Morelos y Pavón, nada menos que Borges coloca a Bernardo Reyes como el mejor prosista de y su se tiempo. conocieron cuando don Alfonso Reyes era embajador en Argentina, así es, era embajador plenipotenciario extraordinario en Buenos Aires, pero su trabajo abarcaba también Uruguay.
En alguna de esas veladas literarias que tenían lugar en la Embajada de México en Buenos Aires se conocieron. Y los dos eran jóvenes, tendrían 30, 35 años. Ahí también... Y se admiraron mutuamente hasta el final de sus días. Claro, ahí también cierto. Destacar, leía por ahí que alguien hizo un libro sobre la otra cara de Alfonso Reyes. Bueno, un poco ahí atrevido, ¿no? La propuesta basado en las notas vivenciales de la esposa. De la esposa, sí, claro, está ahí, vigente. Ahí, el libro ahí se dan otras perspectivas. ¿No? Es un ser humano, volvemos a lo mismo, ¿no? Claro, si eso no le quita no tenemos por qué sordearlas en el sentido muy contemporáneo del término, pero es simplemente son cosas que de pronto lo engrandecen. Estoy pensando en Buñuel, un hombre que atacó la burguesía, la familia como tal, liberal, y a las 5 de la tarde dejaba la filmación que fuera porque tenía que ir a esperar a su señora que le había prometido, que se había ido a jugar baraja ahí con sus vecinas, ya señora muy pasada en años, y son las 5 de la tarde y no has llegado, y dejaba la filmación del Ángel Exterminador y el discreto encanto Nazarín, de la burguesía, y películas que atacaban la burguesía y la familia, que estaba jugando tecanast, pues preso, y nomás decirle, son las 5:05 y vas llegando. O cuando hizo aquel, ¿te acuerdas? El perro andaluz, que fue un ataque directo. El perro andaluz, claro, todas las costumbres. Tierra sin pan, todos esos. Bueno, es una contradicción, ¿verdad? Pero es interesante conocer al Reyes persona, no al Reyes encumbrado, literato, ensayista, novelista, no, al Reyes esposo, al Reyes mujeriego, al Reyes el amante padre, pero también el regiomontano que nunca olvidó su terruño, que nunca olvidó esos calores, esos fríos, esas grandes lluvias. Lo plasmó en sus obras, ¿no? Sí, claro. Creo que también él anduvo ahí en el rollo de la cierta autonomía, la universidad. Sí, en los 30, en la ¿no? Universidad del Norte. Ajá. En 1930, desde Río de Janeiro, desde cuando Brasil, él era embajador en Brasil, él propugnaba que esa universidad fuera laica, pero que también se enseñaran los valores que estás mencionando, maestro. Claro, los valores cívicos, familiares. Y al ser al fin de cuentas consagrado, ¿no? por él como el regiomontano universal, nos marca una pauta a seguir nosotros que estamos frente a los medios, es decir, cómo tienes que abrirte hacia el mundo, pero desde tu propia raíz. Bueno, vamos a una pausa y continuamos en este programa Crónicas de Ayer y Hoy. Comuníquese con nosotros, estimados televidentes, amigos radioescuchas de estaciones regionales, ustedes que nos están escuchando tienen mucho que decir desde sus propios terruños, de sus pequeños pueblos, que son la repetición de todos los pueblos del mundo, y esto lo digo como homenaje. Comuníquense con nosotros. Pausa. Televidentes, amigos radioescuchas, ya nuestra música nos invita a los ámbitos navideños, y la historia, como lo sabemos, y esta ha sido la tónica de nuestro programa, se nutre del pasado, pero también recrea el presente vivo a través de la historia, y así lo vamos a hacer ahora, pues con esto que es la Navidad, una de las tradiciones, de las manifestaciones del mundo occidental más antiguas, más arraigadas, y que bueno, que pasa por muchísimas etapas, desde que San Francisco de Asís se le ocurre, por cuestiones evangelizadoras, recrear el nacimiento, hasta ahorita que de pronto los villancicos se convierten en jingles navideños, en jingles comerciales para vender más. Es toda una historia. Creo que hoy podemos hacer crónica de ayer y de hoy. Hoy sí el tema se presta para el nombre del programa, ¿no? Y creo que va más atrás, maestro, de San Francisco. San Francisco ya... Estaba hablando del nacimiento. Bueno. Nada más, del fenómeno del nacimiento. Ya, pero no, sí, claro. La Navidad se remonta por supuesto, a tiempos muy, muy antiguos. Recordemos que todo esto tiene que ver con la religión, y volvemos a insistir, no lo manejamos desde un punto de vista religioso, ¿no? Sino como un punto de vista tradicional de la cultura mexicana, ¿no? Ya nosotros hemos estado en muchas posadas de verdad,
y posadas de mentiritas, ¿no? Porque las posadas actuales realmente pues es más chacoteo, más ligero, no todo. Las posadas de la infancia, pues seguramente a ustedes les tocaron, a mí todavía me alcanzaron a tocar en los 80s, donde llegabas, rezabas, le dabas el besito al niño Dios, agarrabas tu colación, te ibas a cenar y todo el show, ¿no? Sí, si tú la preguntas piñata. Actualmente que cuándo comienzan las posadas, nadie te sabe No, decir pues ahora. desde noviembre ya está la raza ahí No pasa nada. haciendo carne asada. Desde el famoso puente de Guadalupe Reyes. Sí, Pero bien Se apunta supone que Leo. son los Así 9 es. días anteriores. Los 9, así es. El 16 comenzó. Del 16. Pero bien Pero apunta Leo que todas esas tradiciones comenzaron desde el año, tal vez del año 1500 antes de Cristo, en los fríos bosques de Europa septentrional. De hecho, ahorita mencionabas a la entrada, ¿te acuerdas? Las tradiciones celtas de poner un pino, una conífera. Eso relacionado todo Nos con, manda, con no, el perdón, árbol. nos está mandando saludos el maestro Héctor Jaime. Dice Saludos, maestro, donde quiera que esté. Está en su trabajo, pero que está al pendiente de lo que estamos acá. Desea a todo el público feliz Navidad y que nos la pasemos muy bien. Sí, efectivamente, pues ahí estamos viendo imágenes de la posada en Catedral. Que bueno, me gustó porque retoma lo que originalmente era, ¿no? Cargar los ¿cómo le podremos el llamar? misterio que le llaman a los santos peregrinos. Ajá, cargarlos, traerlos casa por casa, pues entonando los cánticos. los cantos entre no, bueno, ya no lo recuerdo. Pero bueno, el entre santos peregrinos pues es el tradicional, ¿no? Que vas casa por casa llevando a los peregrinos. Sí, le inicia Pidiendo con el posada. nombre del cielo. Los primeros nombre 8 del cielo, los primeros por 8 ahí no va. te dan chance, el mero 24 ya le dan chance, Claro. todos festejan y se hace la fiesta, ¿no? Pero falta la piñata, que es otro ícono de las posadas, porque en ella se encierra todo un significado. Tomar en cuenta, lo que pasa en la posada no es porque, ¿qué pondremos? Bueno, pon una cosa rara con 7 picos y pégale. No, tiene un significado evangelizador, sincretismo totalmente Los de lo 7 que fue. pecados capitales, por supuesto. Los 7 picos. Y en ¿no? forma de picos. Ajá, que dañan. Pero claro, claro. Así es. Sí, Sí, ya lo que trae adentro la piñata, pues es la bendición de Dios que te cae. A través cuando de muchos rompes, dones. Cuando Pero rompes. así es, pero retomando cómo llega la Nueva España, acuérdate que es a mediados del siglo XVI, que también todo esto tenía fines evangelizadores, bien lo apuntaste tú, y se mezcló con tradiciones autóctonas, con tradiciones mexicas, con tradiciones nahuas, y se enriqueció. De Italia nos llega el nacimiento del poverello San Francisco. De la España visigoda nos llegan el vestirte lo más elegante que pudieras. Y entonces está nutrido. Y ahorita recordaba, maestro, que a Monterrey llega la tradición. Pues la tradición yanqui de la Christmas llegó. Acuérdense que desde mediados del siglo XIX Monterrey tiene una nutrida tradición, o una nutrida colonia, Relación. Influencia. una influencia y una colonia americana muy grande. Ahorita recuerdo que en cierta ocasión, allí hurgando en el archivo de Monterrey Histórico, me encontré un periódico de 1948, El Porvenir, donde cierto columnista se quejaba de que se estaba perdiendo esas tradiciones mexicanas. ¿Por qué? Por el Santa Claus, el Santo Claus, por poner un pinito que Por no tenía poner nada un que pino, ver. claro. Pero bien apunta Leo, es la influencia que hemos tenido en Estados Unidos. Sí, todavía. Y es muy interesante. Carlos Pellicer decía, le preguntaron alguna vez, él ponía un nacimiento famosísimo en la Ciudad de México que lo acompañaba a hacerlo, entre otros Diego Rivera y grandes intelectuales. Todos los grandes pintores. Un extraordinaria obra que hacía, ¿verdad? Y alguna vez de la prensa fueron a preguntarle que qué opinaba del pino de Navidad. ¿El pino de Navidad? No lo conozco. No, maestro, el pino, los pinos, es que no lo conozco. Conozco el pino de vanidad, el que se pone en las ventanas de las casas para que lo vean de las otras casas y presumir. El pino de Navidad no lo conozco. No lo Pero conozco. bueno, Y de hecho no lo conoció. Pues no. No lo conoció en su niñez, mucho menos en su madurez. Claro. Importante destacar que el pino como tal surge con los celtas en honor a su dios Frey, que era el dios de la abundancia, la agricultura. Lo empiezan a establecer, pero no creamos que era el pino bonito adornado que tenemos, eran ramas que se cortaban, se ponían también para simbolizar lo que era el fin de la cosecha y la espera del otro año, donde se esperaba abundancia, ¿no? Entonces, Sí, el pino, bueno, y era propio, que se adornaba con lo propio de la Así región. es, con los productos, Con los productos de la región. los frutos. Y al entrar voy a permitir nomás decirte a propósito de Evelina Gutiérrez, que se está comunicando contigo. Muchos y que saludos, ella Evelina. suele estar en San Antonio de las Alazanas. En San Antonio de las Alazanas, como en toda la región así norestense y rural, existía la brea
La brea, que suplía nieve. a lo que son la escarcha. Se calentaba, se hacía una especie de sorbete y se soplaba. Eso le ponía a mi abuela al pino. Así es. ¿Ves? Sí. Y es una tradición netamente norestense. Absolutamente. La brea. Y va acompañado de la pastorela. Pastorelas que duraban 12 o 14 horas, que iniciaba en la noche y terminaba hasta en la mañana. Y se turnaban los habitantes. Y se turnaban con tamales toda la noche y café toda la noche. Esas eran las pastorelas. Ahora la pastorela que vemos en los teatros es una pastorela es como más política. No, ya es chacoteo. Ya es otra cosa, ya por perdió todo su sentido. Ayer le dije a la gente de Historia Regia que nos mandara sus fotos de posadas. Y a ver si las compartimos ahorita. Mucha gente mandó de cómo vivían, ¿no? Y se ven los niños en el nacimiento pegándole a la piñata. Entonces, pues muy agradecidos ahí con la gente que nos mandó las fotografías. Ya luego San Bonifacio transporta o traslapa la tradición pagana con la religiosa, ¿no? Y él le agrega al pinito manzanitas y velitas. Las manzanas como símbolo del pecado al que debemos de combatir, y las velitas como símbolo de la luz de Cristo, ¿no? Que viene a salvarnos. Entonces, y ahí empieza. Y el dato más antiguo de un árbol navideño, al menos en Alemania, en Europa, es de 1605, unos años después de la fundación de Monterrey. Allá en Europa ya estaban los pinos a todo lo que Y da. 200 años después, en una perdida aldea de los Alpes bávaros, dicen las crónicas que un pobrecito o un pobre sacerdote de una aldea montañesa, muriéndose de frío, compuso la Stille Nacht, la noche de paz. Ese hermoso himno que todavía nos conmueve, ¿verdad? Por más duro que sea la piedra, conmueve el corazón. Sí, claro, todo bueno. Pues es noche de paz, es extraordinario. Bueno, sirvió incluso para establecer una tregua. Así es, el 25 de diciembre de 1914, en medio de los sangrientos combates de la Primera Guerra Mundial. Pudieron establecer una tregua. Eso es el peso tremendo de lo que es un canto de la tradición. Claro. Bueno, es el himno más himno de traducido en toda la historia de la humanidad para acabar pronto. Además sí, pero es conmovedor. Imagínense, claro, después de semanas, de meses de sangrientos combates, ese espíritu de paz logró por lo menos 24 horas, trajo la paz a la tierra, a los hombres de buena voluntad. Y los soldados incluso convivieron a su estilo, conviven entre ellos, se regresan a sus trincheras y luego mediante una señal convenida entre ellos vuelven a reanudar, a decir, bueno, ahora sí. Oye, pero al principio fue con mucha desconfianza porque se asomaban y tenían miedo que si te asomabas te volaran. Claro. Estaban en guerra. Estaban en guerra. Pero bien dices tú, y al final de ese inolvidable 25 de diciembre del 14, convinieron. Ya la noticia había llegado a los altos mandos, entonces vinieron generales de ambos lados, ellos se silban y todos volvieron a sus trincheras, ¿verdad? Y volvieron a la posición vigilante. Eso es extraordinario. Bueno, esa tregua que ellos establecieron, de manera nada metafórica, sino real, Alberto de la Garza, que es nuestro productor, nos dice, también aquí hay treguas, compañeros. Vamos a darle treguas. Serán bienvenidos. Bueno, recordar también que paralelo, digamos, al pino, a las posadas, están los villancicos, que también son una manifestación cultural y musical que tiene también su propia historia a partir del nombre, bueno, cantos villanos, que no son de la villa, más que de la villa, durante la Edad Media. Del gente del pueblo. De la villa, del pueblo, para que se entienda bien, nosotros que ese es el origen, y que son, por lo mismo, cantos muy sencillos, pero muy laudatorios al nacimiento. Acuérdate que en esa época los únicos que sabían leer eran los nobles o los religiosos. Claro. Pero eso permitía, esos cantos del pueblo permitían transmitir la belleza, el amor, la bondad de esa hermosa época. Surgen alrededor del siglo V y en el XIII se convierten en cantos populares. La gente ya empieza
a hablar de ellos. En el siglo V, pues como inicios del cristianismo, bueno, son solamente para la gente de la élite religiosa. Pero ya a partir del siglo XIII, bueno, la gente los apropia y los empieza a cantar en todos lados, ¿no? En fiestas, en la calle. Entonces yo quisiera recordar, ¿no? O me hubiera gustado a poder haber visto esos villancicos en la calle, un día nevado, muy interesante ahí. Ya luego los niños los vemos ataviados, ¿no? Con unos ropajes muy ad hoc a la temporada. Entonces, pues sí está muy interesante, ¿no? Insistir que bueno, estos villancicos tan hermosos, tan significativos como el Noche de Paz, así es. Celebro que tú lo hayas traído aquí a este tema. Hay que admitirlo también que por desgracia el villancico como tal ha devenido en un jingle comercial. No hay centro comercial donde no se utilicen los villancicos. ¿Para qué? Pues para que compres. Para traer público a la compra. Y esto, bueno, pues es lamentable. Por ahí escuchaba yo una frase de un sociólogo que decía que la Navidad era el tiempo en que el comercio tomaba venganza de Jesucristo por haberlo expulsado del templo. No lo dudes. Si me expulsaste del templo, en tu mero nacimiento voy a establecer mi mercado, ¿verdad? Te lo voy a cobrar. Tiene una lógica impecable, tiene claro. Lógica, sí. Es doloroso la frase, pero revela cómo de pronto la Navidad se convierte. Y por profunda que sea la crisis económica en estas semanas, en estos meses, sacas dinero de abajo de las piedras. Si quieres celebrar, compra, si no vas date una vuelta por los comercios. Ahorita el centro y están los centros comerciales están reventando. A todo lo que da, de los tarjetazos y todo que lo que menos te sirve es para pensar en que Cristo nació hoy, que entonces no, hay que comprar. Bueno, retomando el pino, maestro, me gustaría aclarar que el pino llega a México durante el periodo de Maximiliano de Habsburgo. Creo que platicamos ahorita al principio. Ese pino se establece y bueno, como al ser fusilado, esa tradición se elimina, ¿no? Pero luego es rescatada ya en 1882 por Miguel Negrete, un militar enemigo de Porfirio Díaz, ¿no? Y también es importante aclarar que el primer pino con luces eléctricas es de 1882 en Nueva York. Se establece por Edward H. Johnson de la Edison Light Company. O sea, le pone colores azules, rojos y blancos, ¿no? Entonces ese dato es del primer pino iluminado, ¿no? Con energía eléctrica. Y es en esos años cuando... ¿Podemos decir la marca? La Coca-Cola Company se apropia de la imagen de San Cristóbal. San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari, por cierto. Obispo italiano. Era de Esmirna, en lo que actualmente es la República de Turquía, que por cierto en días pasados, si saben que ahí en Esmirna lo prohibieron esa efigie de San Nicolás de Bari. Bueno, de Esmirna los fenicios, los venecianos se lo llevan a Bari en Italia. No, te iba a comentar que es en esos años, a fines del 19, cuando la Coca-Cola en la más pura mercadotecnia se apropia de la imagen de San Nicolás de Bari, lo viste de rojo con su larga y fluente barba, y es cuando empieza ya ese Santo Claus que está en boga hasta hoy en día. Que en México estuvo vetado en 1930, Sí. Pascual Ortiz Rubio en la época máxima del nacionalismo prohíbe a Santa Claus y lo exige que sea Quetzalcóatl el nuevo Mesías, ¿no? El nuevo portador del mensaje navideño, ¿no? Se hace una conglomeración de alrededor de 1,500 niños en el Estadio Nacional en México, y bueno, una persona disfrazada de Quetzalcóatl, no de serpiente emplumada. Sí fueron muy específicos en eso, no me vais a poner una serpiente, pero sí traía atavío de sacerdote azteca. Entonces es la que empieza a regalar, ¿no? Nada más se le permitió ya a los Reyes Magos porque como que en el centro del país están más arraigados. Está muy arraigado. Los Reyes Magos y Quetzalcóatl eran los principales ahí promotores, ¿no? Y qué bueno que ustedes nombran o hacen alusión al origen, digamos, estrictamente comercial del Santo Claus, porque de pronto, bueno, sí se ha mitificado y por supuesto que los niños sueñan y fantasean con él, pero yo sí quiero de pronto arriesgarme a un comentario que tiene que ver con la cuestión política, que no es tema de nuestros programas actual, respecto a la crítica que se le acaba de hacer al gobernador. Dice que por haber desmitificado, haberles deshecho la fantasía del niño de Santo Claus. A mi entender, lo que dice es exactamente todo lo contrario. No necesita defensa el señor gobernador y mucho menos de mí. Se defiende por sí solo y por supuesto que esto lo aclaro. Pero sí que el contexto que él le da es justamente
elevando la labor de padre al papel de Santo Creo Claus. Que todas las generaciones nos han quitado esa ilusión. Pero lo mantenemos. A mí me la quitaron en los claro, 60s, a ti yo creo en los 80s. No, en los 90. Pero no nos daña, lo 90, que quiero decir 90. es que no nos daña. Pues eso de alguna manera sabemos que esto es parte del juego natural del niño que está inventando y creando o que personajes. Está madurando, que está en proceso de maduración. Madurando, no pasa absolutamente nada. Pero en fin, a veces los medios quieren llevar agua a su molino de otra manera. Dicho lo cual, ¿qué más de la tarjetas navideñas 1846? Tarjetas Estas tarjetas era un empresario muy acaudalado que le dio flojerita, ¿no? Estar escribiendo cartas para todos sus amigos, porque tenía bastantes. Entonces se lanza a decir, bueno, pues las hacemos en impresas y las mandamos, ¿no? 1846, ahorita recuperamos el nombre. ¿Dónde fue? ¿En Nueva York, no? Sí, Henry Cole era el empresario, la manda con Calcott Horsley en 1846 y surgen las tarjetas navideñas ya como una propuesta, ¿no? También por ahí, bueno, traíamos unas imágenes también de varias postales navideñas antiguas con nombres importantes como Secundino Roel, creo. De las que mandaba, las recuperamos ahí en el blog de Joan Cruzet, muy interesantes, las subiremos al grupo en determinado momento. Fíjate a la que página. En ese sentido, permíteme decir que a mí, hablando del consumo que ha despertado también la Navidad, por supuesto que a mí me tocó la época donde en mi presupuesto de fin de año tenía que incluir una partida para las tarjetas. Y te preparabas desde septiembre. El catálogo y todo, y aquí están y te iban y vendían las tarjetas y cuál era el texto y lo que tú quieras y hacías tu lista. Me acuerdo unas en tercera dimensión que les movías tú, sí. ¿Te acuerdas? Así sí. La balanceabas y una serie de líneas se movía, inclusive recreaba la caída de nieve con un paisaje navideño. Pero mientras más fuera tu presupuesto, más hermosa, más elegante, más fastuosa era tu personalidad la y que estaba ahí en la tarjeta. Para todos los presupuestos. Claro. Había cosas también, bueno, por ahí podemos empezar a rescatarlas. También, como dato interesante, el primer dato del pino en Monterrey es de 1863. Donde un soldado, este dato nos lo ofrece, ahí están ya saliendo las fotos, varias de las que nos mandó la gente, gracias a producción por recuperarlas, ahí agradecer a la gente que nos las mandó, ¿no? Muy interesante. Por medio de una carta le manda a decir a su madre que él es prisionero aquí en Monterrey, por parte de Mariano Escobedo, que lo captura en Santa Gertrudis, en la batalla de Santa Gertrudis. En 1866. Era un soldado francés, un austriaco. O alemán, o austriaco, más bien dicho, sí, porque su madre estaba en Viena. Este dato, insisto, lo recupera Med Valtieri y Pablo Ramos en Los Amigos de la Batalla de Monterrey. Le escribe a su madre una carta en donde le dice, bueno, dice, no dudo que has pasado contenta esta época de fiestas, yo también aquí en Monterrey, e incluso hasta un árbol navideño, algo que durante algún tiempo no había visto, bailamos y nos divertimos, creo que no podemos quejarnos a pesar de nuestra condición de prisioneros. Entonces ahí tenemos un dato documentado de un pino en Monterrey. Ese Monterrey ya tenía una creciente y nutrida población de origen europeo. Desde 1840-42 comenzaron a fluir alemanes, comenzaron a llegar austriacos, franceses, y no hay duda de que alguna de esas familias o alguno de esos empresarios haya traído esa tradición o la haya importado de su país de origen. Recordemos que en Alemania es donde ya habíamos hablado que se recupera con San Bonifacio. Oye, y un valor también extraordinario también de la Navidad, y hablando de treguas en la guerra, hay que recordar que después se hacía cierta tregua navideña en el mundo, estuviese la guerra que estuviese, se suspendía por ser la Navidad. Y eso lo auspiciaba la Cruz Roja Internacional. Esto es importante, lo que es el valor bueno. Así es. Fíjate que hemos llegado al término de este programa, debimos haber tenido un ponche, un champurrado, unos tamalitos y habernos seguido unos villancicos. No, imagínate a Leo de demonio. Imagínate, ya te cantaba hasta en inglés. Pero bueno, les queremos agradecer de veras a mis compañeros. Por supuesto, Juan José Silva, muchas gracias. Un gusto, Eduardo, mucho gusto saludarte. A mi maestro Héctor Jaime Treviño, gracias de veras, pues no pudo estar aquí, pero lamentamos su ausencia. Muchas gracias a todos, pero principalmente gracias a ustedes, estimados televidentes. Este fue un programa Crónicas de ayer y hoy, y la próxima semana desde el Museo de Historia Mexicana con un programa especialísimo. Pendientes de los recorridos de Historia Regia, ahí chequenlo, vamos a tener. ¿Dónde, cuándo y cómo? Jueves. El
28 a las 11 de la mañana tenemos un recorrido al cementerio del Carmen. ¿Y el 30? La reunión será ahí afuera del cementerio, en Bravo, entre Washington y Araberry. Y el 30 de diciembre a las 11 tendremos un recorrido al Cerro del Obispado. La reunión será ahí afuera de la Escuela Superior de Música y Danza. ¿Dónde se contactan? Historia Regia Reviviendo el Ayer. Y ahí estamos. Crónicas de ayer y hoy también. Hasta la próxima. Gracias.